Mi hija me dejó una nota en la cocina. Ya estoy harta de ti, viejo inútil. Te voy a quitar todo. Y por cierto, esta casa está vendida. Disfruta viviendo en la basura. Ella estaba esperando que yo fracasara, pero le respondí. Gracias por avisarme, pero ya lo sabía. Lo que hice a continuación la hizo llorar lágrimas amargas, destrozando sus sueños de una herencia fácil. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. La tarde en la ciudad costera presionaba húmeda y pesada a través de las ventanas de mi camioneta mientras conducía a casa desde el consultorio del cardiólogo. Las palabras del doctor Ramírez aún resonaban en mi cráneo. Arritmia, ventrículo izquierdo debilitado, medicamentos ajustados nuevamente. A mis 63 años, mi cuerpo se había convertido en una casa con la infraestructura fallando, y yo había pasado 3 décadas como inspector de incendios, sabiendo exactamente qué le sucedía a las estructuras cuando sus cimientos se agrietaban. Giré hacia mi calle en el barrio antiguo, donde los bungalows de los años 20 se asentaban bajo robles masivos, que hacían el calor de febrero casi soportable. Mi casa apareció al final de la cuadra, de color amarillo pálido con molduras blancas. El lugar que había comprado hace 35 años, cuando Mariana tenía 3, y mi esposa Sara todavía estaba viva. Ahora Sara se había ido hace 12 años, y esa casa contenía todo lo que me quedaba, recuerdos en cada tabla del suelo. La infancia de mi hija grabada en los marcos de las puertas con marcas de altura hechas a lápiz. El auto negro de Mateo estaba en mi entrada. Otra vez. Me detuve detrás de él, apretando la mandíbula. Ese auto había estado apareciendo con más frecuencia durante el último mes. El novio de mi hija, un vendedor farmacéutico de labia rápida, que usaba demasiada colonia y me llamaba suegro, a pesar de que nunca invité a esa familiaridad. El hombre tenía 42 años, 4 años mayor que Mariana, divorciado 2 veces, y perpetuamente interesado en los detalles de mi situación financiera. Adentro, escuché voces provenientes de la cocina. La puerta principal se abrió fácilmente. Mariana tenía mi llave de repuesto, iba y venía cuando quería. Los encontré en la mesa de la cocina, revistas de renovación esparcidas como planos entre tazas de café. Mariana levantó la vista, su sonrisa congelándose a la mitad. Papá, ya volviste. ¿Cómo estuvo la cita? Lo habitual, el corazón sigue latiendo. El doctor dice que necesito descanso. Mateo se puso de pie, extendiendo su mano con ese agarre ensayado de vendedor. Qué bueno escuchar eso, don Martín. Solo estábamos viendo algunas ideas para actualizar la cocina. Eché un vistazo a las páginas brillantes que mostraban encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Mis encimeras eran de formica de 1987, pero funcionaban bien. Se ve bien. Los dejo con eso. Día largo. Su alivio fue palpable. Papeles se barajaron, las voces bajaron a murmullos mientras yo subía las escaleras. Desde el descanso, capté la mano de Mateo descansando demasiado cerca de la de Mariana sobre la mesa, sus cabezas inclinadas juntas como conspiradores. Algo frío se instaló en mi pecho que no tenía nada que ver con mi condición cardíaca. Dormí inquieto. Alrededor de las 2 de la mañana, la incomodidad en el pecho y la sed me sacaron de la cama. Me moví silenciosamente por el pasillo en la oscuridad, mis pies descalzos silenciosos sobre los pisos de madera, desgastados y suaves por décadas de caminar. A través de la ventana de la cocina, pude ver la luz del patio trasero encendida, sombras moviéndose. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Las voces flotaban a través de ella. Me congelé en el pasillo oscuro, mi mano encontrando el marco de la puerta. No durará mucho más. El doctor dijo que su corazón apenas aguanta. La voz de Mariana, mi hija, fría como la lluvia de enero. La respuesta de Mateo llegó casual, calculadora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Importa?
Una vez que se vaya, vendemos este lugar y finalmente empezamos a vivir. Esta casa vale más de $400,000. ¿Y su cuenta de pensión? Mariana soltó una risa, un sonido que nunca había escuchado antes, frágil como vidrio rompiéndose. Eso también, todo. Me quedé allí, mis nudillos blancos contra la madera pintada, mi corazón latiendo lo suficientemente fuerte como para preguntarme si esto era el final, si la traición terminaría lo que la genética había comenzado. El sabor metálico del shock llenó mi boca. Mi hija, mi única hija, la niña a la que le enseñé a andar en bicicleta, cuya universidad pagué, cuyo depósito para su primer apartamento cubrí, estaba discutiendo mi muerte como una transacción inmobiliaria. Retrocedí silenciosamente, regresé a mi habitación, cerré la puerta con cuidado, me senté en el borde de la cama en completa oscuridad. El shock pasó rápidamente, reemplazado por algo más frío y más útil. 30 años como inspector de incendios me habían enseñado a leer patrones, rastrear evidencia hasta los puntos de ignición. Había pasado 3 décadas estudiando cómo comenzaban los incendios, cómo se propagaban, cómo los acelerantes cambiaban los patrones de quemado. Esto era un incendio, de combustión lenta, oculto, pero inconfundible una vez que sabías buscarlo. Pensé en las señales que había ignorado, las preguntas de Mariana sobre mi testamento, su repentino interés en mi salud, la aparición de Mateo en nuestras vidas coincidiendo con sus preguntas sobre la herencia. Las revistas de renovación no eran para mejorar mi cocina, eran para preparar el escenario de su futuro. La confrontación sería inútil. Las acusaciones solo los harían más cuidadosos. Pero yo sabía cómo combatir incendios. Les cortas el oxígeno, eliminas su combustible, contienes la propagación. Luego, los ves morir. Los incendios más peligrosos son los que arden lenta y silenciosamente. La mañana llegó con una luz pálida a través de mis cortinas. Me levanté, me duché, me vestí, hice café en mi cafetera percoladora, la que Sara había comprado en una venta de garaje en 1989. Pan tostado con mantequilla. Leí el periódico de ayer. Cuando Mariana bajó a las 7:30, la saludé con una sonrisa. El café está recién hecho. ¿Dormiste bien? Ella me estudió, buscando en mi cara señales de que yo sabía algo. ¿Bien? ¿Y tú? Como un bebé, pensando que podría ordenar algunos papeles viejos hoy. Organizarme. Su respuesta llegó demasiado rápido. ¿Por qué? Todo está bien, ¿no? Sonreí sobre mi taza de café. Por supuesto, solo limpieza de primavera. Mateo llegó a las 8 para el desayuno, aunque nadie lo había invitado. Lo saludé cordialmente, incluso le ofrecí café. Nos sentamos en esa misma mesa donde ayer habían fingido discutir renovaciones de cocina. Se relajaron gradualmente, convencidos de que yo no sospechaba nada. Después del desayuno, observé desde la ventana de mi cocina, mientras estaban parados en la entrada, cabezas juntas, la mano de Mateo en la espalda baja de Mariana. Parecían personas planeando unas vacaciones, emocionadas por las posibilidades futuras. No tenían idea de que esas posibilidades ya se estaban consumiendo. Me alejé de la ventana, enjuagué mi taza de café, la puse en el escurridor. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba clara. Ellos pensaban que estaban esperando a que yo muriera. No tenían idea de que yo ya estaba planeando su funeral. Las siguientes 2 semanas, me volví invisible en mi propia casa. Observé, documenté, aprendí cosas sobre mi hija que nunca había querido saber. Mateo visitó 5 veces solo en la primera semana. Comencé a tener una libreta en la mesa de noche de mi habitación, registrando fechas y horas con la escritura metódica que había usado durante 3 décadas de informes de inspección. 27 de febrero, 3 en punto de la tarde. 28 de febrero, 11 de la mañana. 1 de marzo, 7 de la noche. El patrón era claro. Se habían vuelto cómodos, descuidados incluso, asumiendo que mi ignorancia era permanente. El 3 de marzo, me desperté para usar el baño alrededor de la medianoche,
y vi luz filtrándose debajo de la puerta de mi estudio. Me acerqué silenciosamente, años de revisar edificios por seguridad, haciendo que el sigilo fuera una segunda naturaleza. A través del hueco debajo de la puerta, vi el haz de luz de un teléfono barriendo los archivadores. Mariana estaba registrando mi estudio. Se movía con propósito, probando las manijas de los cajones, examinando gabinetes cerrados con llave. El haz de luz se detuvo en mi sistema de archivos, décadas de documentos organizados por año y categoría. Intentó abrir el cajón cerrado donde guardaba mi testamento, moviendo la manija con frustración, evidente en los movimientos rápidos y bruscos. Después de 5 minutos, se rindió. La luz desapareció, y escuché sus pasos suaves retirarse hacia la habitación de huéspedes, donde se había estado quedando para ayudar. Regresé a la cama y miré el techo hasta el amanecer. La violación se sintió aguda e inmediata, peor de alguna manera que la conversación escuchada. Eso habían sido palabras, planes, hipótesis. Esto era acción, sus manos en mis pertenencias, buscando la documentación de mi muerte. A la mañana siguiente durante el desayuno, ella era toda dulzura. «Papá, debes tener tanto papeleo. ¿Quieres que te ayude a organizar tus archivos financieros?» Levanté la vista de mis huevos revueltos. «Eso es dulce, mi hija, pero tengo un sistema. Ya sabes cómo soy con mis archivos, pero si algo pasara no sabría dónde está nada. Nada va a pasar. Soy más duro de lo que parezco». Su sonrisa era delgada. Mateo llegó 20 minutos después con panecillos que nadie había pedido. Pasaban casi todo el día aquí ahora, circulando como buitres que habían captado el olor de algo muriendo. Esa tarde, mientras pensaban que yo estaba tomando una siesta, conduje al centro hacia la oficina de un abogado. El bufete de abogados de Valdés y Asociados ocupaba el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo en la calle principal. Había encontrado a Víctor Valdés a través de una investigación cuidadosa, un especialista en leyes estatales, reputación de discreción, sin conexión con Mariana o sus círculos sociales. Valdés tenía unos 50 y tantos años, cabello plateado, con anteojos de lectura que le daban una apariencia erudita. Su oficina olía a cuero y libros viejos. «Señor Duarte», mencionó querer discutir planificación patrimonial. Me acomodé en la silla frente a su escritorio. «Mi hija planea heredar mi casa. Me gustaría asegurarme de que no lo haga». Sus cejas se levantaron ligeramente. «Eso es inusual». «¿Puedo preguntar por qué?» «Ella cuenta con que muera pronto. Preferiría decepcionarla». Valdés se reclinó, con los dedos entrelazados. Un fideicomiso irrevocable lograría eso. Transferiría la casa al fideicomiso con beneficiarios específicos. Una vez establecido, no puede deshacerlo. ¿Entiende eso? Perfecto. Pasamos la siguiente hora revisando documentos, la escritura de mi casa, estados de cuenta bancarios, mi testamento existente. Valdés explicó que el proceso tomaría de 3 a 4 semanas para estructurar adecuadamente el fideicomiso, presentar el papeleo y transferir la propiedad. La casa iría a la Sociedad de Preservación Histórica del barrio, una organización con la que Sara había sido voluntaria antes de morir. «Su hija no recibirá nada», confirmó Valdés, «ni una sola teja». En el camino a casa la satisfacción se asentó cálida en mi pecho. El fideicomiso no solo bloquearía la herencia de Mariana, destrozaría sus planes por completo. Ella y Mateo estaban construyendo castillos sobre arena que ya se estaba lavando. Pero cuando entré en mi entrada, el auto de Mateo estaba allí de nuevo, y ambos estaban mirando desde la ventana del frente. Me había ido 3 horas, demasiado tiempo para un simple mandado. Adentro, Mateo estaba parado en mi sala de estar como si fuera el dueño. Su camioneta no estuvo por 3 horas. Puse mis llaves en la mesa del vestíbulo. Tráfico, y paré en la ferretería. Necesitaba bombillas. La voz de Mariana llegó afilada desde la puerta de la cocina. ¿Qué ferretería? Me giré, manteniendo mi expresión suave. La que está en la avenida principal. ¿Por qué?
Intercambiaron miradas. La mandíbula de Mateo se movió como si quisiera decir más, pero no pudiera averiguar cómo justificar su interrogatorio. Mariana forzó una sonrisa. Solo curiosidad. Nos preocupamos cuando tardaste tanto. No hay necesidad de preocuparse. Aún no estoy muerto. Las palabras quedaron colgadas en el aire, y por un momento, la máscara de Mariana se deslizó. Vi algo frío destellar en sus ojos, algo que confirmó todo lo que había escuchado en ese patio trasero. La siguiente semana se arrastró. Valdés llamó 2 veces con preguntas sobre beneficiarios y documentación. Tomé ambas llamadas desde mi camioneta, estacionado en la biblioteca pública donde nadie podía escuchar. El fideicomiso progresaba, pero lentamente. Los documentos legales requerían precisión, la presentación requería tiempo. Mientras tanto, en casa, la presión se intensificaba. Mateo comenzó a rastrear mis movimientos más abiertamente, sus preguntas volviéndose más audaces. ¿A dónde fue esta mañana? ¿Qué estaba haciendo en su estudio por tanto tiempo? ¿Por qué está reorganizando sus archivadores? Cada pregunta llevaba una amenaza envuelta en falsa preocupación. Mariana intentó un enfoque diferente. Una noche, se sentó a mi lado en el sofá, su mano en mi brazo, interpretando el papel de hija preocupada con sinceridad ensayada. «Papá, he estado pensando. Tal vez deberíamos poner mi nombre en tus cuentas, solo por si acaso algo sucede». Mantuve mis ojos en la televisión. Eso es considerado. Pero tengo todo organizado. No te preocupes por mí. ¿Pero qué pasa si tienes otro episodio fuerte? Necesitaría acceso para pagar tus facturas. Tengo pagos automáticos configurados. He estado haciendo esto mucho tiempo, cariño. Su mano se apretó en mi brazo brevemente antes de apartarse. Cuando miré su cara, la irritación parpadeó allí como chispas de un fósforo encendido. Estaba perdiendo la paciencia, y eso la hacía peligrosa. Esa noche, yacía despierto, pensando en el comportamiento del fuego, cómo los acelerantes cambian los patrones de quemado. ¿Cómo podías leer una escena y saber cuándo alguien se estaba preparando para incendiar un lugar? Estaban reuniendo materiales, probando acelerantes, esperando el momento adecuado. Me paré en la ventana de mi habitación, mirando hacia la calle donde el auto de Mateo estaba estacionado bajo los robles. 3 semanas hasta que Valdés terminara el papeleo. 3 semanas para mantener esta actuación, para mantenerlos convencidos de que yo no sospechaba nada. Los incendios más difíciles de combatir son los que aún no han comenzado, cuando todo lo que tienes es evidencia de intención. Pero la intención era suficiente. La documenté, la fotografié, la grabé. Ahora solo tenía que sobrevivir lo suficiente para ver cómo todo se quemaba. Estaban reuniendo leña. Simplemente no sabían que yo ya había cortado la línea de combustible. Habían pasado 3 semanas desde mi primera visita a la oficina de Valdés. 3 semanas de actuar normalidad, mientras mi casa se convertía en una olla a presión, con Mariana y Mateo circulando más cerca. Su paciencia deshilachándose como cableado eléctrico viejo listo para chispear. Ahora, estaba sentado en la oficina de Valdés nuevamente, viéndolo organizar los documentos finales del fideicomiso a través de su escritorio de caoba en pilas ordenadas. Una notaria pública esperaba en la esquina. Una mujer de mediana edad con anteojos de lectura en una cadena de cuentas. La luz de la mañana a través de las ventanas de su oficina se sentía ceremonial, aunque Valdés conducía esto como cualquier otra transacción comercial. El fideicomiso familiar en vida Martín Duarte. Establecido el 12 de abril de 2025. El dedo de Valdés trazó la página del título. Déjeme guiarlo a través de los términos críticos antes de ejecutar. Me incliné hacia adelante, mis manos firmes sobre mis rodillas, a pesar de la arritmia que me había despertado a las 3 de esa mañana. Esto era control, no miedo. Valdés continuó, pasando páginas. Usted permanece como único beneficiario durante su vida. No puede ser removido o alterado de esta posición. Tras su muerte, la propiedad se transfiere directamente a... Miró la designación del beneficiario. Elena Duarte. Su hermana.
correcto. El fideicomiso es irrevocable. No puede ser cambiado, disuelto o desafiado por herederos. Su hija Mariana tiene 0 reclamos sobre esta propiedad, ahora o en el futuro. Levantó la vista, su expresión seria. Una vez que firme esto, es permanente. Eso es exactamente lo que quiero. Nos movimos a través de las formalidades con precisión. Mi firma en múltiples páginas, cada una testificada. El sello de la notaria haciendo su marca oficial. La contrafirma de Valdés como fiduciario. Escribí un cheque por $2,800. El costo final de asegurar que los planes de Mariana se quemaran hasta las cenizas, antes de que pudieran consumir algo que yo hubiera construido. Valdés colocó los originales en una carpeta color burdeos. Estos van a la caja fuerte de mi oficina inmediatamente. Copias para su caja de seguridad. Efectivo tras el registro en el condado, lo cual sucede mañana por la mañana. Hizo una pausa. Su hija no puede saber sobre esto hasta que usted elija revelarlo. Cualquier pista podría provocar desafíos legales durante el periodo de registro. Me puse de pie, aceptando mis copias. Ella se enterará cuando más importe. Al salir a mi camioneta sentí el peso de esa carpeta bajo mi brazo, como un arma que acababa de cargar. El calor de la primavera me golpeó fuerte después de la oficina con aire acondicionado. Pero no me importó. Todo había cambiado en esa firma. La casa que Mariana ya estaba gastando en su mente pertenecía a otra persona ahora. Había pertenecido a otra persona en el momento en que firmé mi nombre. Esa noche me senté solo en mi estudio. Mariana había salido con Mateo, otra cena a la que no me invitaron. No pensaron que me daría cuenta o me importaría. Bien. Necesitaba privacidad para lo que venía después. Había estado revisando mis estados de cuenta bancarios mensualmente durante 3 décadas. Hábito del trabajo de inspección de incendios, donde los detalles importaban, donde una factura pasada por alto podía ocultar todo un patrón de fraude. Esta noche, esparcí los estados de cuenta de marzo y abril sobre mi escritorio, pasando mi dedo por las columnas de transacciones con la misma atención que una vez le había dado a los informes de inspección de paneles eléctricos. Un retiro llamó mi atención. $200. El 18 de marzo. No recordaba haberlo hecho. Revisé mis propios registros, mi calendario meticuloso, donde anotaba cada visita al cajero automático, cada cheque escrito, nada. Seguí leyendo. 350 el 27 de marzo. 225 el 3 de abril. Otros 180 el 9 de abril. Cantidades pequeñas, intervalos irregulares, nunca por encima de $400. El umbral donde mi banco enviaba alertas automáticas. Alguien con acceso a la cuenta. Alguien que entendía los patrones bancarios. Alguien que sabía cuándo estaría fuera de casa el tiempo suficiente para no darme cuenta. Acerqué mi calendario, cruzando fechas. 18 de marzo. Cita con el cardiólogo, 2 horas. 27 de marzo, ferretería y almuerzo, 3 horas. 3 de abril, primera consulta de Valdés, fuera toda la tarde. 9 de abril, terapia física para mi hombro, 90 minutos. Cada robo ocurrió cuando yo estaba ocupado en otro lugar. Hace 6 meses, Mariana me había ayudado a organizar mis documentos bancarios. Dijo que quería asegurarse de que todo estuviera actual, que no me faltaran estados de cuenta. Yo había pensado que era preocupación filial. Ahora entendía. Había anotado mis números de cuenta, posiblemente fotografiado documentos, tal vez incluso restablecido las preguntas de seguridad cuando no estaba mirando. El total llegaba a $955. No lo suficiente para lastimarme significativamente. Suficiente para mostrar intención, patrón, práctica. Ella no solo estaba planeando esperar a que yo muriera. Ella ya estaba robando. Cerré los estados de cuenta. Los apilé ordenadamente. No cambié nada en mi expresión cuando Mariana llegó a casa 1 hora después. Su perfume precediéndola por el pasillo. No mencioné las discrepancias. No confronté. La evidencia requería documentación, no confrontación. Los investigadores de incendios nunca se apresuraban a juzgar.
Recolectábamos, medíamos, fotografiábamos. Construíamos casos que no podían ser disputados, dejarla cavar más profundo. Cada robo era otra palada de tierra en su propia tumba. A la mañana siguiente, conduje a la sucursal del banco en la avenida principal. No mi sucursal habitual, algún lugar donde Mariana no esperaría verme. El gerente de cuenta, un hombre delgado con anteojos de montura metálica, revisó las transacciones que había resaltado. Estos retiros no fueron autorizados por usted. No, hechos a través de banca en línea usando credenciales correctas, asumo. Revisó su pantalla. Sí, nombre de usuario y contraseña ambos precisos. Necesito nuevas contraseñas, autenticación de 2 factores y alertas de transacción para cualquier cosa por encima de $50. Mantuve mi tono a nivel factual, pero no bloqueé la cuenta todavía. Su ceño se frunció. Señor Duarte, si alguien tiene acceso no autorizado, debería presentar un informe de fraude inmediatamente. Quiero monitorear la situación primero, hacer los cambios de seguridad, pero mantener la cuenta activa. Manejaré esto personalmente. ¿Dudó? Claramente incómodo. Pero la elección del cliente prevaleció sobre la política. Procesó las actualizaciones de seguridad mientras esperaba, luego me entregó una contraseña temporal en un sobre sellado. Necesitará establecer una permanente desde la computadora de su casa. Perfecto. Al salir, sentí la trampa cerrarse otro grado. Con la nueva seguridad, el próximo intento de robo de Mariana fallaría. Ella no sabría por qué inmediatamente, solo que el acceso repentinamente dejó de funcionar. Y cada intento fallido sería registrado, con marca de tiempo, documentado por el sistema del banco. Otra trampa puesta. Otro hilo en la red que estaba tejiendo a su alrededor. Llegó finales de abril con una humedad que hacía que mi pecho se sintiera apretado. El mes terminó lentamente, cada día medido por dosis de medicamentos y las visitas cada vez más frecuentes de Mariana. Se había mudado a la habitación de huéspedes permanentemente ahora. Afirmaba que me estaba vigilando después de que mi cardiólogo mencionara que mi fracción de eyección había bajado. Una tarde, supuestamente durmiendo la siesta en mi habitación, escuché su voz desde abajo, aguda, emocionada, en el teléfono. Me moví silenciosamente a la parte superior de las escaleras. Para finales del verano a más tardar, el mercado está bueno ahora mismo. Pausa. 420. Tal vez 450 si tenemos suerte. Este vecindario está caliente. Mi mano encontró la barandilla. Eso es suficiente para que ambos empecemos de nuevo. Tal vez en otro estado, como dijiste. Otra pausa. Su voz bajó, pero capté cada palabra en la casa tranquila. No está mejorando. El doctor prácticamente lo dijo la última visita. 6 meses, tal vez 1 año. Una risa amarga. He esperado lo suficiente. 4 años viviendo en esta casa, cuidándolo. Me he ganado esto. Mi pecho se apretó. Dolor cardíaco real esta vez, no solo furia. Me obligué a respirar constantemente, en silencio, enfocándome en cada inhalación mientras mi hija discutía vender una propiedad que no poseía, planeando una vida financiada por mi muerte. Solo necesitamos ser pacientes un poco más, entonces somos libres. La llamada terminó. La escuché moviéndose, tarareando. Realmente tarareando. Regresé a mi habitación, me senté en el borde de la cama. La habitación se sentía más pequeña, las paredes presionando más cerca. Ella no esperaba que muriera. Estaba contando días, planeando su futuro mientras yo aún respiraba. Pero no tenía idea. La casa no era suya, nunca había sido suya, nunca sería suya. Necesitaba moverme más rápido. El fideicomiso estaba seguro, pero si algo me pasaba antes de exponer los robos, ella saldría limpia. Sin consecuencias, sin justicia. Esa noche, preparó la cena con una alegría inusual, tarareando esa misma melodía de su llamada telefónica. Observé desde la puerta de la cocina, viendo a una extraña usando la cara de mi hija. «Ay, papá, ¿estás despierto? ¿Te sientes mejor?» «Lo suficientemente bien».
La cena fue forzada. Hizo una pequeña charla forzada. Preguntó sobre mi día como si le importara. Respondí mínimamente, observando su actuación. Apenas podía enmascarar su impaciencia con mi existencia continua. Cada bocado que tomaba, cada respiración que dibujaba, retrasaba sus planes. Después de la cena, regresé a mi estudio. Abrí mi computadora, ingresé la nueva contraseña. Creé un documento titulado Registro de Evidencia en una carpeta protegida con contraseña. Comencé a escribir fechas, horas, conversaciones escuchadas, textualmente donde era posible, los robos bancarios, cada cantidad y número de transacción, la llamada telefónica de hoy sobre vender la casa para el verano. Había pasado 30 años investigando cómo comienzan los incendios. Ahora estaba documentando uno en progreso, y pronto me aseguraría de que consumiera solo a las personas que lo encendieron. El dolor de pecho llegó a las 3 de la mañana, despertándome de un sueño superficial. No la incomodidad habitual. Esto era presión, un puño apretando mis costillas desde adentro. Me senté lentamente, alcanzando las tabletas de nitroglicerina en mi mesa de noche. Disolví una bajo mi lengua, probé el ardor químico familiar. 5 minutos. La presión disminuyó ligeramente, pero no desapareció. Tomé otra tableta, sabiendo que se suponía que debía llamar a los servicios de emergencia si 2 no funcionaban. Pero no llamé, todavía no. Demasiado inacabado. Para la mañana, el episodio había pasado, dejándome exhausto, pero funcional. Programé una cita de cardiología de emergencia. Conduje yo mismo al Hospital General. Le dije a la recepcionista que había tenido dolor de pecho durante la noche. La doctora Patricia Cárdenas me vio en 1 hora, su expresión tensándose mientras revisaba mis resultados del electrocardiograma. Su fracción de eyección ha bajado al 30%. Su corazón está bombeando a menos de la mitad de la capacidad normal. Acercó su taburete, su voz clínica, pero no desagradable. Señor Duarte, está en insuficiencia cardíaca congestiva, etapa avanzada. Asentí, sin sorprenderme. Necesitamos discutir plazos realistas, con cumplimiento de medicación y modificaciones de estilo de vida, tal vez 1 año. Sin ellos, considerablemente menos. Hizo una pausa. ¿Tiene sus asuntos en orden? ¿Apoyo familiar? Los asuntos están en orden. La familia es complicada. Hizo preguntas que desvié. Escribió nuevas recetas. Programó un seguimiento para 2 semanas. Al salir, sentí el peso de ese plazo. 1 año, tal vez menos. Tiempo suficiente para terminar lo que había comenzado. Apenas. Esa noche, de vuelta en mi estudio, revisé los estados de cuenta bancarios nuevamente. Los cambios de seguridad habían entrado en vigor hace 3 días. Inicié sesión en mi cuenta. Verifiqué el registro de eventos de seguridad al que el gerente me había mostrado cómo acceder. 7 intentos fallidos de inicio de sesión. 29 de abril. 30 de abril. 1 de mayo. Luego silencio. Mariana había intentado repetidamente. Luego se detuvo cuando se dio cuenta de que algo había cambiado. Pero los robos anteriores totalizaban más de lo que había calculado inicialmente. Había encontrado transacciones adicionales yendo más atrás. Noviembre, diciembre, enero. Cantidades pequeñas que descarté como mi propio olvido. Juntos, totalizaban $3,400. $3,400 robados mientras me sonreía al otro lado de la mesa de la cena. Documenté cada transacción en mi registro de evidencia. Descargué estados de cuenta bancarios como PDF. Los guardé por triplicado, computadora, disco externo, almacenamiento en la nube. Construí un archivo de caso de la forma en que una vez construí informes de investigación de incendios. Integral, innegable, estructurado para revisión legal. A la mañana siguiente, conduje a un banco diferente, al otro lado de la ciudad. Abrí una nueva cuenta a la que Mariana no pudiera acceder. Transferí el 70% de mis fondos allí. Dejé suficiente en la cuenta anterior para parecer normal, pero no lo suficiente para importar.
Creé un rastro de papel mostrando la transferencia, la razón anotada simplemente como medida de seguridad. Luego conduje a la tienda de telefonía en la carretera principal. Un técnico joven, probablemente de 25 años, me mostró aplicaciones de grabación de llamadas. Expliqué que necesitaba documentar conversaciones importantes para propósitos legales. Usted está en este estado, ¿verdad? Estado de consentimiento de una parte. Tocó la pantalla de su tableta. Significa que puede grabar cualquier conversación de la que sea parte sin decirle a la otra persona. Pruebe esta aplicación. $10 al mes. Graba todo automáticamente. Pagué por 6 meses por adelantado. Instalé la aplicación mientras el técnico observaba. Me aseguré de entender cómo funcionaba. Cada llamada entrante y saliente ahora se grabaría y guardaría en el almacenamiento en la nube. Conduciendo a casa, sentí la red apretarse. Documentos del fideicomiso asegurados. Cuentas bancarias protegidas y documentadas. Capacidad de grabación activa. Cada pieza en su lugar. Durante las siguientes 2 semanas, las confrontaciones escalaron. Yo había estado lo suficientemente débil para que Mariana dejara caer su máscara por completo. En la cena una noche, Mateo presente como siempre ahora. Ella apenas picó su comida antes de hablar. La mayoría de la gente tiene la decencia de no quedarse más tiempo del bienvenido. Dejé mi tenedor con cuidado. Esta es mi casa, Mariana. Por ahora, todo tiene una fecha de caducidad. Mi teléfono estaba en el bolsillo de mi camisa, la aplicación de grabación funcionando silenciosamente. Cada palabra preservada. El siguiente incidente vino en la cocina. Había entrado y encontré a Mariana y Mateo discutiendo planes de renovación. De nuevo, pero más audaces ahora, con muestras de pintura esparcidas por mi mostrador. Mariana apenas levantó la vista. No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto, viviendo como una prisionera en mi propia casa. Mateo comenzó a responder. Se contuvo. ¿Tu casa? Pensé, lo será, muy pronto. Me retiré silenciosamente, mi teléfono grabando todo. La peor confrontación vino por el correo. Había estado organizando correspondencia en mi estudio cuando Mariana entró, tomó un sobre de mi escritorio sin preguntar. Ese es mi correo. Apenas me miró. Alguien tiene que manejar las cosas por aquí. Yo manejo mis propios asuntos. Tal vez debería simplemente dejarlo ir, hacer las cosas más fáciles para todos. La palabra todos colgó allí, fea en su honestidad. Todos excepto yo, todos los que se beneficiarían de mi ausencia. Cada conversación grabada, cada crueldad casual capturada en formato digital, con marca de tiempo, almacenado donde ella no podía borrarlo. Llegó finales de mayo. Había perdido 12 libras en 6 semanas, mi ropa colgando suelta. Mi reflejo mostraba a alguien demacrado, mayor de 63, piel gris debajo del moreno. La doctora Cárdenas había ajustado los medicamentos nuevamente, pero peleaban una batalla perdida. Una tarde, me senté en el patio trasero, el mismo lugar donde había escuchado esa primera conversación en febrero. Habían pasado 3 meses. En ese tiempo, había asegurado mi casa en un fideicomiso, documentado el robo, grabado docenas de declaraciones crueles, construido un archivo de caso que destruiría cualquier simpatía que Mariana pudiera reclamar después de mi muerte. Pero mi cuerpo estaba fallando más rápido de lo que había anticipado. El dolor venía con más frecuencia ahora. Tabletas de nitroglicerina consumidas diariamente en lugar de semanalmente. El sueño se volvió imposible sin sentarse erguido, mis pulmones luchando contra la acumulación de líquido. Adentro, escuché a Mariana en otra llamada telefónica. Su voz se llevó a través de la puerta mosquitera. Solo es cuestión de esperar ahora. Se ve terrible, apenas puede subir las escaleras. Alcancé mi botella de nitroglicerina, manos temblando ligeramente. Coloqué una tableta bajo mi lengua. Ya contacté a un agente de bienes raíces. Solo discusiones preliminares, ya sabes, para tener las valoraciones listas. El aire de la tarde se sentía pesado, opresivo.
Las luciérnagas emergieron mientras la oscuridad se reunía, sus luces pulsando como conexiones eléctricas fallando. Todo está en su lugar. Solo necesito que la naturaleza siga su curso. Cerré los ojos. Me concentré en respirar. La tableta se disolvió lentamente. Mi ritmo cardíaco se estabilizó marginalmente. Ella no tenía idea de que la naturaleza ya había seguido su curso, que la casa que discutía tan casualmente pertenecía a Elena ahora, mi hermana, a 2 estados de distancia, quien había criado a 3 buenos hijos, y nunca una vez sugirió que yo estaba tardando demasiado en morir. Adentro, la llamada de Mariana terminó. Escuché sus pasos acercándose, luego deteniéndose. Me había visto a través de la puerta mosquitera, pero no salió, no ofreció ayuda. Solo se quedó allí brevemente, luego se alejó. El momento estaba llegando. Podía sentirlo en mi cuerpo fallando, en su audacia escalando, en la presencia casi constante de Mateo. Algo se rompería pronto, mi corazón, su paciencia, la delgada capa de civilidad que manteníamos. Solo necesitaba sobrevivir lo suficiente para ver su cara cuando supiera la verdad. Cuando descubriera que cada plan, cada robo, cada palabra cruel había sido para nada. La nitroglicerina finalmente alivió la presión en mi pecho. Permanecí en el patio mientras la oscuridad completaba su llegada, escuchando a mi hija moverse a través de una casa que creía que era suya, planeando un futuro construido sobre mi muerte. Déjala planear, déjala maquinar, déjala contar su dinero y medir su libertad. Ya me había asegurado de que recibiría exactamente lo que se había ganado, nada. 3 noches después del episodio del patio trasero, me senté en mi estudio revisando archivos de evidencia. La pantalla de la computadora proyectaba una luz pálida a través de la documentación que había pasado meses ensamblando. Estados de cuenta bancarios, grabaciones, fotografías. Mi pecho dolía, pero había aprendido a trabajar a través de la incomodidad. Tabletas de nitroglicerina al alcance, siempre. Entonces el dolor llegó como un tren de carga, no la presión habitual. Esto era aplastante, absoluto, un torno comprimiendo mi caja torácica desde adentro. Ambos brazos se entumecieron. Traté de pararme. Colapsé de nuevo en mi silla. Sudor frío empapó mi camisa en segundos. Mi visión se estrechó, sonidos amortiguados como si hubiera sido sumergido bajo el agua. Esto era todo. El grande del que los médicos advertían. Agarré mi teléfono, pero mis manos temblaban violentamente, dedos incapaces de agarrar. Traté de gritar, ayuda, pero mi voz salió apenas como un susurro. La puerta del estudio parecía imposiblemente lejana. ¿Pasos en el pasillo? La voz de Mariana llamando algo que no pude procesar. Ella apareció en la puerta. Se congeló. Me vio desplomado en la silla, cara gris, jadeando como un pez fuera del agua. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento terrible y cristalino, la vi calcular. Vi la decisión formándose detrás de su expresión. Ayudar o dejar que la naturaleza siga su curso. Esta era su oportunidad. Todo lo que había planeado, todo lo que había robado, se resolvía justo ahora si simplemente se alejaba. Entonces su máscara se encendió. Papá, oh cielos, estoy llamando al 911. Sacó su teléfono, comenzó a hablar rápidamente al despachador, pero yo entendí. Los llamó porque necesitaba que pareciera natural. Necesitaba testigos de su preocupación, su horror, su dolor. Mi último pensamiento consciente antes de que la oscuridad me reclamara. Ella ya está planeando mi funeral. Desperté 3 días después en la UCI del Hospital General. Tubos por todas partes, bajando por mi garganta, en mis brazos, máquinas de monitoreo emitiendo ritmos que sentía en lugar de escuchar. Desorientado, luchando por entender dónde estaba. ¿Qué pasó? Una enfermera apareció, revisó monitores. Señor Duarte, bienvenido de vuelta. Nos dio un gran susto. ¿Qué? Mi voz sonaba mal, áspera por la intubación. Infarto masivo de miocardio. Cirugía de emergencia. Colocaron 2 stents.
Ajustó algo en mi vía intravenosa. La doctora entrará en breve. La doctora Cárdenas llegó 1 hora después, su expresión seria pero no sombría. Señor Duarte, tiene suerte de estar vivo. Estuvo cerca. ¿Qué tan cerca? Su corazón se detuvo 2 veces en la ambulancia. Los paramédicos lo trajeron de vuelta ambas veces. 2 veces. Morí 2 veces. Literalmente línea plana. Dejé de existir. Luego fui forzado a volver a este cuerpo fallando. Los siguientes 9 días se desdibujaron juntos. Debilidad física tan extrema que levantar mi brazo me agotaba. Caminar al baño requería asistencia. Pero mi mente se mantuvo aguda. Usé ese tiempo para pensar, para planear, para entender exactamente qué sucedería después. Mariana visitó 3 veces. Primera visita, día 4. Trajo flores, claveles de supermercado, nada caro. Se sentó junto a mi cama, sostuvo mi mano con dedos que se sentían demasiado fríos. Papá, me asustaste tanto. Sus ojos estaban completamente secos. Sin lágrimas, ni siquiera el intento de llorar. Después de 10 minutos de actuación, cambió. ¿Tienes tus documentos organizados? Papeles importantes, quiero decir. En caso de que algo pase, necesito saber dónde están las cosas. Fingí agotamiento. Dejé que mis ojos se cerraran. Se fue 15 minutos después. Irritación mal disimulada. Segunda visita, día 8. Más corta. Se saltó las cortesías por completo. ¿Tienes un testamento? Necesito saber cómo están las cosas. Todo está en orden. ¿Pero dónde? ¿Qué abogado? En orden, repetí, dejando que las palabras se arrastraran ligeramente. Se fue rápidamente, frustrada por mi vaguedad. Tercera visita, día 11. Visita final antes del alta. Apenas se quedó 10 minutos. El doctor dice que te vas a casa mañana. Tendré las cosas listas para ti. La vi irse, vi cómo revisaba su teléfono inmediatamente en el pasillo, enviando mensajes de texto a alguien. Mateo, probablemente, haciendo arreglos. Cada visita la estudié. La impaciencia mal escondida. Las preguntas sobre el papeleo. La absoluta falta de preocupación genuina. Ella no estaba esperando mi recuperación. Estaba esperando mi certificado de defunción. El alta llegó a mediados de junio. Esperaba que Mariana me recogiera. Los protocolos del hospital requerían que alguien te llevara a casa. Esperé en la silla de ruedas en la entrada, enfermera rondando, viendo autos detenerse y partir. Pasaron 20 minutos. Llamé al teléfono de Mariana, sin respuesta. Tomaré un taxi, le dije a la enfermera. Parecía incómoda, pero no podía discutir. Me ayudó a subir al taxi amarillo que llegó 10 minutos después. El conductor, un hombre de unos 40 años con ojos amables, conversó mientras nos alejábamos del hospital. Las estancias en el hospital son duras, ¿eh? No tiene idea. 25 minutos a través del tráfico de la ciudad hasta el barrio antiguo. Durante el viaje, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No físico. Mi cuerpo estaba destrozado, agotado, mantenido unido por medicación e intervención quirúrgica. Pero mentalmente, emocionalmente, algo se cristalizó. Había muerto 2 veces y había vuelto. Ella no iba a matarme una tercera vez. El taxi se detuvo en mi casa. El auto de Mariana estaba en la entrada. Había estado en casa todo el tiempo. No había venido a buscarme. Pagué al conductor. Rechacé ayuda con mi pequeña bolsa. Caminé lentamente hacia la puerta principal. Usé mi llave. Entré en silencio. Sin bienvenida a casa, sin preparación, nada. Cada paso a través de la sala de estar se sentía deliberado, con propósito. Caminé a la cocina y allí en la mesa había una sola hoja de papel, escrita a mano con la letra inclinada de Mariana. La recogí, leí palabras que confirmaron todo lo que había sabido, pero no había querido creer. Eres una carga, viejo. Te voy a quitar todo. Por cierto, esta casa está vendida. Disfruta tu vida en el basurero. Mi mano tembló, no por debilidad, sino por una rabia tan fría que se sentía como agua helada a través de mis venas.
Lo leí 2 veces, asegurándome absolutamente de que no estaba malinterpretando. La crueldad era impresionante. Casi había muerto. Pasé 12 días luchando por la vida, y esto me esperaba. Pero debajo de la rabia, algo más se cristalizó. Claridad. Esta nota era evidencia, escrita de su puño y letra. Prueba innegable de intención. Saqué mi teléfono, fotografié la nota desde múltiples ángulos, documenté la evidencia, la puse con cuidado de nuevo en la mesa. Luego caminé por mi casa, revisando habitaciones como un investigador de la escena del crimen. Mi habitación, intacta pero sintiéndose violada de alguna manera, como si ella hubiera revisado mis pertenencias. Mi estudio, papel ligeramente perturbado, cerradura del archivador rayada. Había intentado entrar mientras estaba hospitalizado. No tuvo éxito. Habitación de huéspedes, ropa de Mateo colgada en el armario, zapatos alineados debajo. Se había mudado completamente mientras yo luchaba por la vida en cuidados intensivos. Regresé a la cocina, me quedé mirando esa nota. El papel parecía pulsar con malicia. Ella pensaba que había ganado. Pensaba que yo estaba demasiado débil, demasiado roto para luchar. Pensaba que un hombre que murió 2 veces simplemente se acostaría y aceptaría esto. Ella quería todo. Ahora perdería todo. Mi pecho dolía. Daño cardíaco real, permanente. Pero la resolución más fuerte que el dolor. No necesitaba confrontarla, necesitaba destruirla. Me senté en la mesa de la cocina, saqué mi teléfono, abrí la nota de voz, grabé una declaración. 15 de junio. Aproximadamente a las 3 de la tarde. Regresé a casa del hospital después de 12 días de estancia, tras ataque cardíaco. Encontré nota de mi hija Mariana Duarte en la mesa de la cocina. La nota dice que se está llevando todo, la casa está vendida. Me dice que disfrute la vida en el basurero. Evidencia de intención de defraudar y privarme de propiedad. Guardé la grabación. Luego llamé a mi hermana Elena en la ciudad vecina. Contestó al segundo timbre. Martín, ¿ya saliste del hospital? Necesito un lugar donde quedarme por un tiempo. ¿Puedo ir contigo? La preocupación inundó su voz. Por supuesto. ¿Qué pasó? Te explicaré cuando llegue allá. Empacando ahora. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Me moví metódicamente por la casa, empacando una bolsa, ropa, medicamentos, computadora portátil, cargador de teléfono, artículos críticos, todos los archivos de evidencia, copias de estados de cuenta bancarios, grabaciones, documentos del fideicomiso que había guardado en casa. Dejé la mayoría de las pertenencias, no importaba. No estaba abandonando nada permanentemente. Regresé a la cocina. Miré esa nota una última vez. Tomé un bolígrafo del mostrador. Volteé la nota a su lado en blanco. Pausé, considerando las palabras cuidadosamente. Escribí con mano firme. Gracias por la advertencia. Lo sé. 4 palabras que significaban todo y nada. Puse la nota de nuevo en la mesa, deliberadamente volteada para que mi respuesta se mostrara hacia arriba. Recogí mi bolsa, caminé hacia la puerta principal. Una mirada atrás a esta casa. 30 años de recuerdos. Ahora un campo de batalla. Salí, cerré la puerta detrás de mí. Ella me quería fuera. Cuidado con lo que deseas. Conduje hacia el este por la autopista principal hacia la ciudad vecina, viendo la ciudad costera desaparecer en mi espejo retrovisor. 140 kilómetros se sintieron más largos de lo habitual, con dolor de pecho irradiando a través de cada respiración. Pero seguí adelante. Mariana pensaba que estaba roto, muerto en vida. No tenía idea de lo que venía. La casa de Elena estaba en un barrio tranquilo con viejos robles y casas que parecían haber sido testigos de generaciones. Me recibió en la puerta, su expresión cambiando de preocupación a alarma cuando me vio. «Martín, te ves terrible». Me siento peor. Dejé que tomara mi bolsa, la seguí adentro. Su sala de estar olía al aceite de limón que usaba en los muebles, familiar y seguro. Me guió al sofá, me hizo sentar mientras buscaba agua y mis medicamentos.
¿Vas a decirme qué está pasando? Mariana me dejó una nota, dijo que la casa está vendida, me dijo que disfrute la vida en un basurero. Las manos de Elena se detuvieron a mitad del movimiento. Mientras estabas en el hospital, después de que casi mueres, la nota estaba esperando en la mesa de la cocina cuando llegué a casa. Se sentó a mi lado, sus instintos de maestra tomando el control, evaluando, procesando, planeando. Elena había criado a 3 buenos hijos después de que su esposo falleció. Dirigió un aula durante 30 años. Reconocía la crueldad cuando la veía. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía haber hecho hace meses. Pelear. Esa noche, dormí en su habitación de huéspedes. Primer descanso real en semanas, sabiendo que a alguien realmente le importaba si sobrevivía la noche. La mañana llegó con claridad. Llamé a Valdés desde el patio trasero de Elena, viendo pájaros pelear sobre su comedero. Señor Duarte, escuché sobre su hospitalización. ¿Cómo está? Vivo, apenas, pero no es por eso que llamo. Le expliqué sobre la nota, sobre llegar a casa a ese mensaje después de casi morir. Quiero que la carta se envíe hoy. Correo certificado. Firma requerida. Valdés hizo una pausa. ¿La carta de notificación del fideicomiso? Sí. Hora de que Mariana aprenda exactamente qué está heredando. Esto será un gran shock para ella. ¿Esa es la idea? Discutimos el tiempo, métodos de entrega, redacción exacta. Valdés redactaría una carta de notificación formal, explicando el fideicomiso irrevocable, de que la casa ahora pertenecía a Elena, que Mariana tenía 0 reclamo. Correo certificado, requiriendo firma, evidencia de entrega. Saldrá esta tarde, confirmó Valdés. Debería llegar en 2 días. Me enteré más tarde de lo que pasó después de que me fui. Mateo me lo contó durante una deposición, meses después, pensando que la cooperación podría reducir su culpabilidad. Habían regresado a la casa 30 minutos después de que partí. Mariana notó que mi camioneta no estaba inmediatamente. Corrió adentro, llamando mi nombre. Encontró la nota en la mesa de la cocina, mi respuesta en la parte de atrás. Mateo dijo que ella se había reído, realmente reído. Escucha esto. Escribió, lo sé. ¿Saber qué? ¿Viejo patético? Mateo había estado menos seguro. ¿Qué crees que quiere decir? Nada. Está tratando de sonar misterioso, probablemente confundido por toda la medicación. Habían celebrado esa noche, pidieron comida para llevar, bebieron vino, discutieron planes de renovación. Mariana ya tenía citas de bienes raíces programadas, contratistas alineados. En su mente, la casa estaba vendida, dinero dividido, nueva vida comenzando. 2 días después, el 18 de junio, llegó la carta. Estaba en casa de Elena, sentado en su patio con café matutino, cuando sonó mi teléfono. Mariana. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó de nuevo. De nuevo. 6 veces en 10 minutos. Luego llamó Valdés. Su hija tiene la carta. Bien. ¿Cuál es su próximo movimiento? Espero, dejo que entre en pánico. Luego nos movemos con los cargos de robo. En la casa de la ciudad, Mariana estaba parada en la cocina leyendo la carta de Valdés por 3ª vez. Mateo viendo su cara drenarse de color. La carta era formal, devastadora en su simplicidad. Estimada señorita Duarte, esta carta sirve como notificación oficial de que la propiedad ubicada en la avenida principal ha sido colocada en el fideicomiso familiar en vida Martín Duarte, establecido el 12 de abril de 2025. Este fideicomiso es irrevocable y no puede ser modificado, disuelto o desafiado. Tras la muerte del señor Martín Duarte, la propiedad se transferirá directamente a la señora Elena Duarte, de la ciudad vecina. Usted no tiene reclamo legal sobre esta propiedad ahora o en el futuro. Toda la documentación ha sido debidamente presentada en el condado y es un asunto de registro público. Atentamente, Víctor Valdés, abogado. Mateo leyó sobre su hombro. ¿Cuándo hizo esto? Abril. Su voz salió estrangulada. Hizo esto en abril, antes del ataque cardíaco, antes de que ella se detuviera.
la realización lavando sobre sus rasgos. Él sabía que eso significaba la nota. Lo sé. Sabía todo. La cuenta bancaria, dijo Mateo lentamente. Dijiste que estabas accediendo a su pensión. Si cambió la seguridad, la cara de Mariana se puso blanca. Si documentó los retiros, agarró su teléfono, intentó llamar de nuevo. Vi sonar desde el patio de Elena. Lo dejé ir al buzón de voz. La vi intentar de nuevo. De nuevo. Para la noche, tenía 87 llamadas perdidas de Mariana. Los mensajes de voz variaban de disculpas a furiosos a desesperados. Los borré sin escuchar completamente. No importaba lo que dijera ahora. Elena me trajo la cena en el patio. ¿Sigue llamando? Cada 10 minutos. ¿Vas a contestar? No. ¿Qué pasa después? Miré mi teléfono, viendo otra llamada entrar, viendo sonar y sonar hasta que el buzón de voz contestó. Valdés presenta informes policiales mañana. Fraude bancario, abuso de ancianos, intento de robo. Todo documentado, con marca de tiempo, grabado. ¿Irá a la cárcel? Probablemente no. Primera ofensa, probablemente obtendrá libertad condicional, restitución, servicio comunitario. Pero tendrá un registro, condena criminal, que te sigue para siempre. ¿Y la casa? Ella no recibe nada, absolutamente nada. Después de todo lo que planeó, cada palabra cruel, cada dólar robado, se aleja con nada. El sol se puso sobre la ciudad, pintando el patio de Elena en naranja y oro. Mi teléfono sonó de nuevo. El nombre de Mariana iluminó la pantalla. Lo dejé sonar. Elena se sentó a mi lado. Has estado planeando esto por meses. Desde febrero, desde que la escuché discutir mi muerte como una transacción inmobiliaria. ¿Es tu hija? Dejó de ser mi hija cuando comenzó a contar los días hasta que muriera. Otra llamada. La rechacé esta vez, vi la notificación desaparecer. El fuego que había estado construyendo durante meses finalmente estaba prendiendo. Dije en voz baja. Y ella estaba parada justo en medio de él. Solo ahora dándose cuenta de que el piso había estado ardiendo bajo sus pies todo el tiempo. Mi teléfono había estado sonando durante 20 minutos seguidos. 47 llamadas perdidas ahora, todas de Mariana. Me senté en el patio de Elena viendo cada una. El nombre de Mariana iluminando la pantalla, el tono de llamada sonando, el buzón de voz contestando. Luego comenzando de nuevo 30 segundos después. Elena estaba parada en la puerta, taza de café en mano. Es persistente. Está entrando en pánico. Mensajes de texto comenzaron a inundar. Podía ver las vistas previas sin abrirlos. Papá, llámame ahora. Necesitamos hablar sobre esta carta. Esto es ridículo. Llámame. No puedes hacerme esto. Cada mensaje más agudo que el último. La desesperación transformándose en ira. Los leí con interés desapegado, sin sentir nada. Elena se sentó a mi lado. ¿Realmente no vas a contestar? Todavía no. Ella necesita entender que no tiene influencia. Cada llamada no contestada, cada mensaje ignorado, se estaba dando cuenta de que no podía manipularme más. Que por primera vez en años, yo tenía todo el control y ella no tenía ninguno. El teléfono sonó de nuevo. Llamada 48. Lo silencié, lo coloqué boca abajo en la mesa. Dejé que se agotara. Mateo luego le dijo a su abogado lo que pasó después y eventualmente llegó de regreso a Valdés. Mariana había estado en la casa de la ciudad. Esa carta todavía sentada en la mesa de la cocina como evidencia en una escena del crimen. Me había llamado docenas de veces. Enviado incontables mensajes. Nada. Mateo caminaba detrás de ella. Tal vez deberíamos llamar a ese abogado, ver si la carta es siquiera real. Es el abogado de su padre. Es real. Su voz llevaba un borde de histeria, pero tal vez hay un error. Tal vez. Agarró las llaves del auto. Voy a su oficina ahora. ¿Quieres que vaya? No, quédate aquí por si papá regresa.
20 minutos en auto a la oficina de Valdés en el centro. Se pasó luces rojas, estacionó ilegalmente, irrumpió en el área de recepción donde la secretaria de Valdés estaba sentada detrás de un escritorio pulido. ¿Tiene una cita? Necesito ver a Víctor Valdés ahora. Es sobre mi padre, Martín Duarte. La secretaria hizo una llamada. Valdés aceptó verla. Había esperado esto. Fue mostrada a su oficina. Entorno profesional, libros de leyes alineando paredes, diplomas arreglados con precisión. Valdés permaneció sentado, tranquilo, completamente profesional. Señorita Duarte, por favor siéntese. No lo hizo. ¿Esta carta? Sobre un fideicomiso. Debe haber algún error. Valdés señaló la silla de nuevo. Ella se sentó a regañadientes, manos agarrando los reposabrazos. No hay error. Su padre estableció el fideicomiso familiar en vida Martín Duarte, el 15 de abril de 2025. Deslizó una carpeta a través de su escritorio. Mariana la abrió. Documentos oficiales, acuerdo de fideicomiso notariado, sellos de registro del condado, escrituras de transferencia. Sus manos temblaban mientras leía las palabras. Irrevocable. Martín Duarte, único beneficiario durante su vida. Elena Duarte, nombrada beneficiaria sucesora. Esto no puede ser legal. Estaba enfermo. No estaba pensando claramente. Valdés interrumpió, voz sin cambios. Su padre fue examinado por su médico antes de firmar. Estaba completamente competente. En abril, tenía problemas cardíacos. Los problemas cardíacos no equivalen a incompetencia mental. Entendía exactamente lo que estaba haciendo. Mariana miró fijas las fechas. 15 de abril. Semanas antes de su hospitalización, antes de que ella dejara esa nota, antes de que todo colapsara. La realización golpeó visiblemente. Él planeó esto. Mientras yo estaba, él sabía. Su padre es bastante minucioso. 30 años como inspector de incendios enseñan atención al detalle. Tiene que haber una manera de impugnar esto. Motivos médicos, influencia indebida, algo. Es bienvenida a consultar a su propio abogado. Pero le aseguro, este fideicomiso fue construido específicamente para ser inatacable. Mi tía Elena se queda con la casa. Soy su hija. El fideicomiso refleja los deseos de su padre. Tiene todo el derecho legal de determinar la distribución de su propiedad. Mariana se puso de pie abruptamente. Esto no ha terminado. Valdés permaneció tranquilo, casi gentil. De hecho, señorita Duarte, lo está. La casa no es suya, nunca será suya. Salió, se sentó en su auto, agarrando el volante hasta que sus nudillos se blanquearon. Llamó a Mateo. Es real, todo. El fideicomiso es real. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a buscar una segunda opinión. Pasó la tarde consultando a otro abogado. Pagó $300 por una consulta. Este abogado revisó los documentos del fideicomiso que Valdés había copiado para ella, entregó el mismo veredicto. Esto es blindado. Irrevocable significa inmutable. Su padre retiene todos los derechos durante su vida. Luego la propiedad se transfiere exactamente como se especifica. ¿Y si fue coaccionado? ¿Y si ese abogado lo manipuló? Necesitaría pruebas, y dada la documentación aquí, autorización médica, evaluación psiquiátrica, testigos adecuados, perdería. ¿Entonces no recibo nada? No de esta propiedad, no. $300 más pobre y completamente atrapada. Esa noche, sola en la casa, Mateo se había ido a su casa, demasiado estresado para quedarse. Mariana comenzó a enviarme mensajes de texto de nuevo. Los mensajes cambiaron de desesperados a amenazantes. ¿Planeaste esto? ¿Sabías lo que estaba haciendo? Esto es abuso de ancianos. Te reportaré. Te cuidé por años y así es como me pagas. Eres un viejo vengativo. Espero que estés orgulloso. Te demandaré. Impugnaré esto. No has ganado. Contesta tu teléfono, cobarde. Seguían llegando, cada vez más desquiciados. Me senté en la mesa de la cocina de Elena, leyendo cada uno mientras llegaba. Elena miró sobre mi hombro. Suena inestable.
Suena expuesta. Guardé cada mensaje, más evidencia de su carácter, sus intenciones, su verdadera naturaleza despojada de pretensiones. No respondí a ninguno. Déjala enfurecerse, déjala amenazar. Cada palabra que enviaba hacía mi caso más fuerte. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Necesito volver a la ciudad hoy, estación de policía. Elena levantó la vista de su periódico. ¿Quieres que vaya? No, esto lo hago solo. Conduje los 140 kilómetros de regreso. Usé el tiempo para organizar mis pensamientos, revisar mi documentación una última vez. Fui directamente al departamento de policía, Distrito 3. Pedí en el mostrador presentar una queja sobre fraude financiero. Fui dirigido a la unidad de delitos económicos. El oficial Rodríguez, el oficial de admisión, tenía tal vez 35 años, minucioso en sus preguntas. Presenté mi evidencia preparada a través de su escritorio. Estados de cuenta bancarios mostrando $6,200 en retiros no autorizados durante 3 meses. Hoja de cálculo documentando cada transacción. Fecha, cantidad, mi paradero, probando que no las había hecho. Documentación del banco de intentos fallidos de inicio de sesión después de que cambié la seguridad. Declaración escrita explicando que Mariana había obtenido acceso a mi información de cuenta, ayudando con las finanzas meses antes. Rodríguez revisó los materiales cuidadosamente. Esto es muy completo, señor Duarte. Fui inspector de incendios. La documentación es lo que hago. ¿Entiende que esta es su hija? Presentar cargos podría resultar en enjuiciamiento criminal. Entiendo. Ella me robó. Debería haber consecuencias. Asintió lentamente. Necesitaremos verificar estas transacciones con su banco. Espere que un detective lo contacte dentro de una semana. Proporcioné información de contacto, la dirección de Elena temporalmente. Rodríguez tenía una pregunta más. ¿Por qué esperar hasta ahora para presentar? Estos robos se remontan a febrero. Necesitaba estar seguro. Necesitaba documentación completa. Y necesitaba estar en algún lugar donde ella no pudiera intimidarme para retirar los cargos. El entendimiento cruzó su cara. Estaremos en contacto. Conduje de regreso a casa de Elena, llegando temprano en la noche. Elena estaba preparando la cena. ¿Cómo te fue? La policía tiene todo. Ahora esperamos. ¿Realmente crees que procesarán? $6,000. Acceso no autorizado. Patrón claro de comportamiento. ¿Sí? Comimos en silencio. Mi teléfono vibró. Mariana de nuevo. Sé que presentaste algo. Mateo vio actividad policial. Te vas a arrepentir de esto. Le mostré el mensaje a Elena. ¿Es eso una amenaza? Eso es más evidencia. Tomé una captura de pantalla. La guardé en mi carpeta de documentación. Se estaba desmoronando. Cada movimiento que hacía ahora lastimaba su caso más que el mío. La trampa que había estado construyendo durante meses finalmente se estaba cerrando, y ella había caminado justo hacia el centro de ella, aún sin entender cuán completamente había sido superada. Una semana después, Valdés llamó con noticias que había estado esperando. Mariana ha presentado una demanda civil. Está alegando que usted no estaba en su sano juicio cuando firmó los documentos del fideicomiso en abril. Me paré en el patio de Elena, viendo nubes de lluvia reunirse. ¿Cuál es nuestra defensa? Documentación médica, necesitará evaluaciones psiquiátricas, múltiples médicos examinándolo, confirmando competencia. Configúrelo, cueste lo que cueste. Esto será costoso. 3 psiquiatras separados, tarifas judiciales. Dije, cueste lo que cueste. Las evaluaciones ocurrieron durante 10 días. 3 psiquiatras diferentes, 3 citas separadas. Conduje a la ciudad cada vez, me senté en oficinas estériles, respondiendo las mismas preguntas. El primer psiquiatra, el doctor Harold Castillo, fue metódico. Señor Duarte, ¿puede explicar por qué estableció este fideicomiso? Mi hija me estaba robando, planeando heredar mi casa, venderla inmediatamente después de mi muerte. Quería asegurarme de que no recibiera nada. Ese es un razonamiento bastante claro.
¿Puede guiarme a través de la estructura del fideicomiso? Lo expliqué con precisión. Fideicomiso irrevocable, yo mismo como único beneficiario durante la vida, Elena como sucesora. La terminología legal que había aprendido, las implicaciones que entendía completamente. El doctor Castillo tomó notas. Su comprensión es sofisticada. Claramente comprendió lo que estaba afirmando. La segunda evaluación, la doctora Sara Morales, se centró en mi estado emocional. ¿Cómo se siente acerca de su hija ahora? Decepcionado, traicionado, pero con la mente clara sobre las acciones necesarias. Algunos podrían decir que esta respuesta es vengativa. Algunos podrían decir que protegerse del robo es supervivencia. Ella sonrió levemente. De hecho, el tercer psiquiatra, el doctor Roberto Valdés, sin relación con mi abogado, preguntó sobre mi condición cardíaca. Su hija afirma que sus problemas médicos afectaron su juicio. Tengo insuficiencia cardíaca congestiva. Afecta mi capacidad física, no mi agudeza mental. ¿Puede realizar cálculos básicos por mí? Lo hice. Problemas matemáticos, pruebas de memoria, ejercicios de razonamiento lógico. Pasé todo fácilmente. 3 semanas después de que Mariana presentara su demanda, nos paramos en el Tribunal de Circuito del Condado. La jueza Patricia Hernández presidiendo, una mujer de unos 50 años con cabello gris acero y una expresión que sugería que había visto cada manipulación posible en la corte. Mariana se sentó en la mesa del demandante con su abogado, Marcos Solís, un hombre de unos 40 años usando un traje costoso que gritaba desesperación. Mateo se sentó detrás de ellos en la galería, luciendo cada vez más incómodo. Valdés y yo nos sentamos en la mesa de la defensa. Me había preparado a fondo. Responda las preguntas directamente, no elabore, deje que la evidencia hable. La jueza Hernández revisó los documentos presentados. Leí la petición, revisé las evaluaciones psiquiátricas. Los 3 médicos encontraron al señor Duarte competente para ejecutar un fideicomiso. Señorita Duarte, ¿tiene testimonio de expertos contradiciendo estos hallazgos? Solís se puso de pie. No, su señoría, pero creemos. Entonces no tiene caso. Su tono fue final. El señor Duarte creó un fideicomiso legal mientras era demostrablemente competente. Su condición médica es irrelevante para su capacidad mental. El fideicomiso se mantiene como está escrito. Mariana se puso de pie repentinamente. Esto es... Señorita Duarte, siéntese. La voz de la jueza cortó como una cuchilla. Su petición es denegada. Este fideicomiso es válido e irrevocable. Costos judiciales evaluados al demandante. El mazo golpeó. Mariana permaneció de pie, su cara enrojecida de rabia e incredulidad, hasta que Solís la jaló hacia abajo. Afuera del tribunal, Valdés estrechó mi mano. Eso salió tan bien como podíamos esperar. ¿Cuánto debe en costos judiciales? Aproximadamente $4,000. Tarifas de presentación, costos administrativos, reportero de la corte. Sonreí levemente. Gastó dinero tratando de robar dinero que nunca iba a obtener. Mi teléfono sonó. Número desconocido, contesté. Señor Duarte, esta es la detective Florencia Rosales, Departamento de Policía. He sido asignada a su caso con respecto al acceso no autorizado a sus cuentas financieras. Me moví a un área más tranquila del patio del tribunal. ¿Qué ha encontrado? Entre febrero y abril de 2025, su hija retiró $6,200 en 47 transacciones separadas. Todo no autorizado. Todo usando credenciales de cuenta robadas. ¿Qué pasa ahora? Esto califica como robo mayor de 3er grado bajo el estatuto. Un delito grave. Estaré contactando a la señorita Duarte dentro de 24 horas para solicitar una entrevista. ¿Será arrestada? Eso depende de la entrevista y si el fiscal estatal decide procesar. Pero, señor Duarte, basado en la evidencia que proporcionó, el enjuiciamiento es probable. Le agradecí, terminé la llamada. Valdés había esperado, observando mi expresión. ¿La detective? Está contactando a Mariana mañana, quiere una entrevista sobre el robo. ¿Cargos por delito grave?
Probable. Valdés estuvo callado por un momento. Su hija pasó de esperar heredar cientos de miles a enfrentar un enjuiciamiento criminal. Eso es todo un revés. Se lo ganó. Condujimos por separado de regreso a nuestros respectivos destinos. Regresé a casa de Elena donde tenía la cena esperando. ¿Cómo estuvo la corte? Demanda desestimada. La jueza ni siquiera deliberó. Simplemente lo cerró inmediatamente. ¿Y la policía? La detective llamó durante el receso. Está entrevistando a Mariana mañana. Al día siguiente, no tuve que esperar mucho para recibir noticias. Mariana me llamó. Primera vez que realmente lograba comunicarse en semanas porque contesté esta vez. La policía estuvo aquí. Su voz temblaba. Una detective preguntando sobre tu cuenta bancaria. Detective Rosales. ¿Sabes su nombre? Tú hiciste esto. Presentaste cargos, reporté un robo. Lo que la policía haga con esa información es su decisión. Ella dijo cargos por delito grave. Dijo que podría ir a prisión. Robaste $6,200 de mi cuenta de pensión durante 3 meses. ¿Qué esperabas? Soy tu hija. Escribiste que debería disfrutar la vida en un basurero. Planeaste vender mi casa antes de que mi cuerpo estuviera frío. Deseaste mi muerte. Mi voz se mantuvo nivelada. Factual. Dejaste de ser mi hija cuando comenzaste a contar los días hasta que muriera. Silencio en la línea. Entonces, lo pagaré. Cada dólar. Solo retira los cargos. No presenté cargos. Presenté una queja. La policía investigó. Encontraron evidencia de robo grave. Esto ya no está en mis manos. Por favor. ¿Le mostraste misericordia a la detective Rosales cuando me estabas robando? ¿Mostraste misericordia cuando dejaste esa nota? Terminé la llamada. Elena había estado escuchando desde la puerta de la cocina. Eso fue duro. Eso fue necesario. Durante la semana siguiente, supe por Valdés, quien supo por Solís, que la detective Rosales había entrevistado tanto a Mariana como a Mateo. Mateo admitió estar al tanto de los retiros, haciéndolo potencialmente un cómplice. Mariana había contratado a un abogado de defensa criminal, quemando ahorros que había acumulado parcialmente con mi dinero robado. La detective me llamó una última vez. Señor Duarte, la oficina del fiscal estatal está avanzando con el enjuiciamiento. Su hija será formalmente acusada de robo mayor y acceso no autorizado a un sistema informático. Ambos delitos graves. ¿Cuál es el cronograma? Lectura de cargos dentro de 30 días. Después de eso, depende de su abogado si quieren pelear o negociar una declaración. Esa noche, me senté en el patio de Elena en la oscuridad. Teléfono silencioso por primera vez en semanas. Sin llamadas de Mariana. Sin mensajes de texto amenazantes. Solo silencio. Había agotado todas sus opciones. El fideicomiso era inquebrantable. La demanda había fallado espectacularmente. Se presentaron cargos criminales. Cada puerta que había intentado abrir se había cerrado en su cara. Y yo había sido el que sistemáticamente cerraba cada una. «¿Te ves satisfecho?», dijo Elena trayéndome té. «Me veo reivindicado. ¿Qué pasa cuando tenga que enfrentar todo esto? ¿Los cargos? ¿El juicio?» «Cuando lo haga», dije en voz baja, «estaré observando». 3 días después, mi teléfono sonó. Detective Rosales. «Señor Duarte, su hija vino para interrogatorio esta mañana. Pensé que querría saber». Me puse de pie, me moví al patio trasero de Elena para tener privacidad. «¿Cómo le fue?» Negó todo al principio. Dijo que nunca accedió a su cuenta. Rosales me contó lo que pasó en esa sala de interrogatorios. Podía imaginarlo claramente. Paredes austeras, luces fluorescentes, el tipo de espacio diseñado para despojar de pretensiones. La detective Rosales se había sentado frente a Mariana, su abogado Marcos Solís a su lado. Había deslizado una impresión a través de la mesa. «Estos son registros de inicio de sesión del banco. 47 transacciones no autorizadas entre febrero y abril de 2025. La respuesta de Mariana llegó defensiva, practicada. No sé nada sobre eso. Cada inicio de sesión fue desde la dirección IP,
198.51, 142. Esa es la conexión a Internet en la casa de su padre, donde usted ha estado viviendo. Tal vez alguien más. Mateo estaba mucho allí. ¿Así que está diciendo que Mateo accedió a la cuenta de su padre? Mariana se había vuelto desesperada. Podría haberlo hecho. Siempre estaba en su teléfono, usando el Wi-Fi. Rosales sacó un segundo documento. Marcas de tiempo de transacciones. Cada retiro ocurrió durante horas diurnas cuando el GPS del teléfono de Mateo lo ubica en su apartamento o sitios de trabajo. Usted, sin embargo, estaba en casa. Solís intentó intervenir. Detective, a menos que tenga evidencia directa, la tenemos. El banco proporcionó huellas digitales del dispositivo. Todas las transacciones vinieron de una computadora portátil registrada a Mariana Duarte, comprada en 2023. Rosales me dijo que la cara de Mariana se había drenado completamente de color. Usó credenciales que su padre le dio en enero de 2024, cuando le ayudó a configurar la banca en línea. Retuvo ese acceso sin su permiso. Eso es acceso no autorizado, señorita Duarte. Eso es robo. Escuché el relato de Rosales, sintiendo que algo se asentaba en mi pecho. No satisfacción, exactamente, más como finalización. También detuvimos a Mateo esta mañana. ¿Por el robo? Inicialmente sí. Pero cuando corrimos su información, apareció una orden pendiente. Del condado vecino, restitución ordenada por la corte no pagada desde 2022. $8,500 en juicios civiles. ¿Huyó? ¿Intentó hacerlo? Los oficiales lo encontraron empacando un auto a las 6 de la mañana. Claramente planeando dejar la ciudad. Está bajo custodia ahora. Mateo había abandonado a Mariana en el momento en que llegó la presión. No es sorprendente. Está tratando de cooperar, culpando de todo a su hija. Dice que ella lo planeó todo. Él solo siguió la corriente. Reí, amarga y brevemente. Por supuesto que lo hace. Entre usted y yo, señor Duarte, ambos son culpables. Pero su hija hizo las transacciones. Ella enfrenta los cargos más serios. ¿Qué pasa después? La oficina del fiscal contactará a su abogado sobre un acuerdo de declaración. Dada la cantidad y la evidencia se le ofrecerá un trato. ¿Y si se niega? Juicio. Y perderá. Siguieron 2 semanas de silencio. Me quedé en casa de Elena, esperando mientras la maquinaria legal avanzaba. Luego Víctor Valdés llamó. Martín, el fiscal contactó a Solís. Le han ofrecido a Mariana un acuerdo de declaración. ¿Términos? Restitución completa de $6,200. Admisión de culpa de robo mayor en 3er grado. 3 años de libertad condicional con condiciones. Asesoramiento financiero obligatorio. Sin contacto con usted. Auditorías aleatorias de sus finanzas. ¿Y si lo rechaza? Juicio. El fiscal cree que es un caso fuerte. Si es condenada, está mirando hasta 5 años en prisión estatal. Me senté callado, procesando. Su abogado me llamó. Mariana quiere saber si consideraría retirar los cargos si devuelve el dinero. No. Inmediato. Final. Le dije a Solís que diría eso. Mariana aceptó la declaración esta tarde. Algo se retorció en mi pecho. ¿No satisfacción? Finalidad. Hay una audiencia de sentencia formal en 2 semanas, 15 de agosto. Puede asistir si quiere. Las víctimas tienen ese derecho. Estaré allí. Una cosa más. Ahora que se está declarando culpable, podemos proceder con el desalojo. Ella no tiene legitimidad legal para permanecer en su casa. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Presentaré los papeles mañana. 30 días de aviso para desalojar como ocupante ilegal. Hágalo. Colgué, me senté en silencio en la sala de estar de Elena. Ella levantó la vista de su libro. Tomó el trato. 3 años de libertad condicional. Condena por delito grave. Llevará ese registro para siempre. ¿Es eso suficiente? Miré a mi hermana. Tiene que serlo. No puedo darle más años en prisión, pero puedo darle consecuencias. Al día siguiente, la oficina de Valdés preparó el aviso de desalojo. Un notificador lo entregó en la casa. Mariana firmó por él,
Leyó las palabras que terminaban su último reclamo a cualquier cosa que yo hubiera construido. Demanda para desalojar instalaciones. Por la presente se le notifica que está ocupando ilegalmente la propiedad ubicada en la avenida principal. No tiene contrato de arrendamiento, acuerdo de alquiler o derecho legal para ocupar dichas instalaciones. Debe desalojar dentro de 30 días de este aviso, para el 3 de septiembre de 2025, o se tomarán acciones legales. Valdés me llamó esa noche. El notificador dijo que lo leyó y comenzó a llorar. No sentí simpatía, solo resolución. Esa misma noche, mi teléfono comenzó a sonar. Mariana, una y otra vez. Primer día, 34 llamadas perdidas. Mensajes de texto inundando. Papá, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. ¿A dónde se supone que voy a ir? ¿Realmente me estás echando? Soy tu hija. Leí cada uno. No respondí. Segundo día, 53 llamadas más. 87 en total en 2 días. Los mensajes de voz se apilaron. No escuché. Elena me observaba viendo el teléfono sonar. Está desesperada. Debería haber pensado en eso antes. Noche del segundo día, el teléfono sonó de nuevo. Mariana. Llamada número 87. Elena me miró. ¿Vas a contestar eventualmente? Consideré. Luego acepté la llamada. Puse el teléfono en mi oído. No dije nada. Esperé. La voz de Mariana llegó rota, llorando, apenas coherente. Papá, por favor, sé que estás ahí. Estoy aquí. Gracias por contestar. He estado tratando de contactarte. 87 veces conté. Necesito hablar contigo sobre este aviso de desalojo. No hay nada de qué hablar. Ya no vives allí. Pero ¿a dónde se supone que voy a ir? No tengo dinero para el primer y último mes de alquiler. Tenía $6,200 de mi dinero. Deberías haberlo ahorrado. Te pagaré, cada centavo. Solo déjame quedarme hasta que resuelva las cosas. No. Una sola palabra. Final como una puerta cerrándose de golpe. Papá, por favor. Lo siento. Cometí errores, pero soy tu hija. Escribiste que yo era una carga, que te estabas llevando todo, que debería disfrutar la vida en un basurero. Silencio en la línea. Hiciste tu elección, Mariana. Elegiste el dinero sobre tu padre. Elegiste robarme mientras moría en un hospital. Ahora vive con esas elecciones. Mateo me convenció. La interrumpí. Mateo está en la cárcel. Tomaste tus propias decisiones. Eres una adulta. Lloró más fuerte. Tienes 30 días. Empaca tus cosas. Encuentra otro lugar para vivir. Esa casa nunca fue tuya. ¿A dónde se supone que voy a ir? Ese ya no es mi problema. Casi colgué. Luego agregué una cosa más. Querías tu libertad del viejo que estaba en tu camino. Ahora la tienes. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono. Mis manos estaban firmes. Elena habló en voz baja. Eso fue duro, necesario. Nos sentamos en silencio. Finalmente preguntó. ¿Cuándo volverás? Fin de mes. 1 de septiembre. Después de que se vaya. Y si no se va, Valdés lo manejará. Oficiales del sheriff si es necesario. Pensé en la casa. Mi hogar por 30 años. Ahora manchado por la traición, pero aún mío. Aún en pie. ¿Estás bien? Preguntó Elena. Consideré. Lo estaré, una vez que esté en casa de nuevo. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Valdés. Audiencia de sentencia confirmada 15 de agosto, 10 de la mañana, sala 4C. Respondí. Estaré allí. Miré el calendario en la pared de Elena. Agosto terminando, septiembre acercándose. Una semana más, luego la casa. Luego terminaba. Había vuelto a casa a las cenizas. Ahora reconstruiría a partir de ellas. El 31 de agosto llegó con un calor matutino que prometía otro día abrasador. Empaqué mi única bolsa en la casa de Elena, preparándome para el viaje de 140 kilómetros de regreso. De vuelta a casa, ella me observó desde la puerta de la cocina. ¿Seguro que quieres hacer esto solo? Sí. Llámame cuando llegues, cuando esté hecho. Conduje hacia el oeste por la autopista principal.
viendo la ciudad vecina desvanecerse en mis espejos. La carretera se extendía familiar y extraña simultáneamente. Había viajado esta ruta docenas de veces en los últimos meses, pero hoy se sentía diferente. Final. El barrio antiguo parecía sin cambios. Mismos robles, mismos bungalows, mismas calles donde había vivido 3 décadas. Entré en mi entrada detrás de un camión de mudanza que estaba mayormente empacado. El auto de Mariana estaba a su lado. Ella apareció en el porche delantero mientras yo bajaba de mi camioneta, más delgada de lo que recordaba, usando ropa que parecía haber dormido en ella. 2 maletas estaban junto a la puerta. Papá, sabía que vendrías hoy. La casa es mía. Sabías que tenías que irte. Lo sé, estoy empacada, yo solo necesitaba verte. Nos quedamos allí, separados por 3 metros de pasarela y un abismo insalvable de traición. ¿A dónde vas?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la pregunta. Al apartamento de una amiga. Me deja quedarme en su sofá hasta que encuentre trabajo. La voz de Mariana llevaba agotamiento. Difícil ser contratada con una condena por delito grave. Las consecuencias tienen peso. Ella me miró, buscando algo. ¿Perdón? ¿Misericordia? ¿Alguna grieta en mi resolución? Lo siento tanto. Mateo me convenció. Así que culpas a Mateo durante el interrogatorio policial. Ahora lo culpas a él conmigo. ¿Cuándo asumes la responsabilidad? Por favor, papá. Soy tu hija. ¿No significa nada eso? Pensé en eso, en la niña pequeña a la que había empujado en los columpios, en enseñarle a andar en bicicleta, en trabajar turnos dobles para pagar su universidad, en Sara muriendo y dejándome con esta niña que se había convertido en una extraña. Pasé 30 años como inspector de incendios, dije en voz baja. Los incendios no comienzan por accidente. Alguien siempre toma una decisión. Enciende el fósforo. Agrega acelerante. Tú provocaste un incendio, Mariana. Tú encendiste el fósforo. ¿Así que merezco estar sin hogar? ¿Tener antecedentes penales? Estoy diciendo que te ganaste las consecuencias. Esto no es venganza. Esto es justicia. Comenzó a llorar de nuevo. No sentí nada viendo sus lágrimas. Se habían secado para mí hace meses. Cometí errores. Tomaste decisiones, calculadas, durante meses. Miré el camión de mudanza. ¿Te vas hoy? Tengo que estar fuera para mañana. El aviso decía 3 de septiembre, pero la oficina de Valdés llamó ayer. Dijo que si no me iba para hoy, los oficiales del sheriff me sacarían. Bien. Valdés había aplicado presión. Mariana se secó la cara. ¿Cuándo te volveré a ver? No lo sé. Tal vez nunca. Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? De si te conviertes en alguien que valga la pena conocer de nuevo. Alguien honesta. Alguien que asuma la responsabilidad. Hasta entonces, hice una pausa. Adiós, Mariana. Ella se quedó allí. El shock y la incredulidad luchando en sus rasgos. Realmente terminaste conmigo. Tu única hija. Terminaste conmigo en el momento en que comenzaste a contar los días hasta que muriera. Pasé junto a ella, llave en mano, hacia mi puerta principal. No intentó detenerme. Solo se quedó allí llorando mientras abría la puerta de la que había estado excluido durante meses por mi propia ausencia. Adiós, papá, susurró. Entré sin responder. Cerré la puerta detrás de mí. A través de la ventana la vi recoger sus maletas, cargarlas en su auto. El camión de mudanza se alejó primero. Luego el auto de Mariana siguió, desapareciendo calle abajo. Me paré en mi sala de estar, escuchando el silencio. La casa se sentía vacía, pero también mía de nuevo. Caminé a través de ella lentamente. La cocina donde había encontrado su nota cruel. El estudio donde había compilado evidencia. El dormitorio donde había escuchado mi corazón fallando. Cada habitación llevaba fantasmas de los últimos meses. En la sala de estar, me detuve en la repisa. La fotografía de Sara estaba donde la había dejado, su sonrisa congelada en el tiempo, para siempre 47 años.
Recogí el marco. Lo manejé, le dije a su foto. No fue bonito, pero lo manejé. Sara siempre había creído en la justicia equilibrada con misericordia. Le había dado misericordia a Mariana. Sin tiempo en prisión, solo libertad condicional. Pero la justicia requería consecuencias. El equilibrio había sido restaurado. Hice café en mi cocina, el sonido familiar de la cafetera percoladora conectándome a la rutina. Me senté en mi mesa, la misma mesa donde esa nota había esperado, y lo bebí lentamente. Mi teléfono sonó. «Elena, ¿cómo te fue?» Ella estaba esperando. Hablamos, ella se fue. «¿Cómo te sientes?» «Cansado pero tranquilo. Ven a cenar el domingo. Toda la familia estará aquí. Tu familia. Estaré allí». Hablamos unos minutos más, luego colgamos. Me senté terminando mi café, mirando alrededor de mi cocina. Mismos mostradores, mismos gabinetes, misma vista del patio trasero a través de la ventana, pero diferente también. Yo era diferente. Hace 3 meses, había sido un hombre muriendo mientras su hija circulaba como un buitre. Ahora, era un hombre que había sobrevivido, luchado, reclamado lo que era suyo. El papeleo del fideicomiso estaba en mi estudio, seguro e irrevocable. Elena heredaría esta casa algún día cuando yo realmente muriera, no cuando Mariana deseara que sucediera. Los archivos de evidencia permanecían respaldados en 3 lugares, prueba de lo que había ocurrido. Los registros judiciales existían permanentemente, documentando su culpa. Había construido un caso de la forma en que una vez investigué incendios, metódicamente, a fondo, sin dejar lugar a dudas. Afuera, el sol de la tarde pintaba mi patio de dorado. El roble que había plantado cuando Mariana tenía 5 años había crecido masivo, sus ramas alcanzando a través de la línea de propiedad hacia el patio del vecino. Ese árbol me sobreviviría. Esta casa me sobreviviría. Y cuando me fuera, no sería robada, sería dada, deliberadamente, a alguien que nunca había contado los días hasta que yo muriera. Lavé mi taza de café, la sequé, la coloqué en el gabinete donde pertenecía. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Valdés. «Bienvenido a casa», respondí. «Gracias por todo». Otro mensaje llegó. «¿Cena pronto? Yo invito. La próxima semana llamaré». Me paré en el fregadero de mi cocina mirando hacia el patio, el roble, la vida que casi había perdido por la traición. La casa se asentó a mi alrededor con crujidos y suspiros familiares. El fuego se había extinguido. Solo yo permanecía, de pie en lo que podría haber sido cenizas. Pero era en cambio tierra firme, con cicatrices pero intacta, herida pero sobreviviendo. Había pasado 30 años evitando que los incendios destruyeran lo que la gente construía. Luego había pasado 3 meses viendo uno tratar de consumirme, pero había sido el mejor inspector de incendios al final. Había encontrado el punto de ignición, documentado los acelerantes, rastreado el patrón hasta su fuente, y había hecho lo que hacen los inspectores de incendios. Me había asegurado de que todos entendieran exactamente cómo comenzó el incendio, para que el próximo no pudiera. La noche llegó, trayendo aire más fresco a través de mis ventanas. Encendí luces contra la oscuridad que se reunía. Me hice la cena, simple, solo lo suficiente. Comí en mi mesa, en mi cocina, en mi casa. Mañana desempacaría. Reemplazaría las cerraduras, cambiaría los códigos de alarma. Haría este espacio mío de nuevo en cada detalle. Esta noche, solo me senté en el silencio, sintiendo el peso de los meses asentarse en la memoria, sintiendo el agotamiento mezclándose con algo que no era del todo paz, pero era lo suficientemente cercano. Había vuelto a casa, y el hogar todavía estaba aquí, esperando. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.